saludo muy especial en esta última noche de nuestra semana bíblica. Un saludo a los que están aquí presentes y también a los que nos siguen a través del enlace Facebook. Hoy dirige nuestra reflexión el diácono Juan Felipe Garzón y los invito a estar muy atentos, muy dispuestos a este taller de oración a la luz de la palabra de Dios. Les he entregado también a algunos una papeletica amarilla para que los que deseen continuar este estudio y esta formación bíblica, todos los martes a las 6:40 de la tarde nos reunimos por el momento virtualmente para compartir un momento de estudio, de reflexión, de oración a la luz de la palabra. Los que estén interesados en ese papelito amarillo pueden escribir su nombre, su número de celular o su correo electrónico, si lo tienen, para hacerles llegar la correspondiente invitación. Los que deseen continuar nuestros encuentros que realizamos una vez por semana, todos los martes a las 6:40 de la tarde. Para que al final entonces los que deseen continuar me dejen el papelito, repito, con su nombre y con su número de teléfono celular o con su correo electrónico. Lo mismo los que nos siguen por el enlace Facebook, si desean también continuar estos encuentros los martes, les pedimos el favor de hacernos llegar su número de celular o su correo electrónico, ya bien sea aquí en la sacristía o al despacho parroquial. Qué bueno que podamos seguir en estos encuentros todos los martes a las 6:40 de la tarde. Después de nuestro encuentro, los que hoy nos acompañan, los invitamos por favor a pasar después del encuentro un momentico a la cabaña para concluir nuestro encuentro, nuestra semana bíblica, con un compartir fraternal, una agüita aromática, una merienda pequeña, a la cual están todos cordialmente invitados. Los invitamos entonces a unirnos en oración al Santo Espíritu para que Él abra nuestro entendimiento y nuestro corazón y así podamos aprovechar de la mejor forma posible nuestro último encuentro esta noche de la Semana Bíblica Parroquial 2021. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bienvenidas y bienvenidos. Diácono, muchísimas gracias. Puede sentarse. Bien, buenas noches para todos. Han recibido ustedes un folleto y una hojita con el Evangelio de San Marcos del capítulo 12. Esa hojita, si quieren, pónganla ahí al lado del puesto, ténganla ahí, no la vamos a utilizar todavía, ténganla ahí. Mucha gente se acerca a nosotros con alguna frecuencia, con una inquietud. Seguramente a ustedes también les ha pasado que alguien les diga: yo quiero aprender a orar con la Sagrada Escritura. A veces usted regala una Biblia y esa persona: ¿y por dónde empiezo? Yo quisiera orar, quiero hacer oración con la Sagrada Escritura.
Pues mis queridos hermanos, hoy se me ha pedido el favor que dirija este encuentro acerca de lo que se conoce como la Lectio Divina, la lectura orante de la Sagrada Escritura, la lectura orante de la Sagrada Escritura. ¿Qué es la Lectio Divina? La Lectio Divina es un método, es una metodología. ¿Qué significa eso? Que son una serie de pasos consecutivos, secuenciales, que hay que ir siguiendo para lograr el objetivo que se quiere. Básicamente eso es una Lectio Divina, una metodología de oración que nos permite conocer más la Sagrada Escritura y orar por medio de ella. Por eso es importante, y es importante sobre todo para nosotros cristianos bautizados, miembros de la Iglesia Católica. Es prácticamente nuestro alimento, la Lectio Divina, la Lectio Divina. Diana, ¿me puedes hacer un favor? Faltan para entregar uno. Entonces, vamos a dividir este encuentro en dos partes. Vamos a ocupar 2 personas por banca, por favor, 2 por banca, que necesitamos que haya un buen espacio entre el uno y el otro. 2 personas por banca, eso es. Vamos a dividir este encuentro entonces en 2 partes, La primera vamos a hablar y vamos a desarrollar el tema de la Lectio Divina, que es, cuál es su origen, cuáles son los pasos, qué característica tiene cada uno de los pasos, y después de eso, como la mejor forma de aprender es haciendo las cosas, vamos a hacer entonces un ejercicio de Lectio Divina. Ese es el programa por hoy, esa es la agenda que vamos a desarrollar en este encuentro. Se les ha entregado a ustedes un folleto de una parroquia vecina que lo elaboró, que a mi modo de ver está muy bien hecho, una muy buena síntesis. Parece que tiene la información que necesitamos para este encuentro. Ya todos tienen el material. ¿Alguien falta por el folletico y por la hoja del Evangelio? Que sin esto no podemos iniciar. La idea es que lo tengamos todos. Muy bien. 2 personas por banca, por favor. Muchas gracias. ¿Qué es entonces la Lectio Divina? Es un modo de rezar a partir de la Sagrada Escritura, que tiene por finalidad la comunión con Dios y la transformación de la vida en Cristo. Esto no tiene ningún sentido si no cumple este objetivo: transformación de la vida en Cristo. Es decir, que cada uno de nosotros, a medida de que desarrollamos estos ejercicios de Lectio Divina, nos vamos transformando cada vez más en Cristo. Cada vez más en Cristo. Esa es la misión de todo bautizado. Este tipo de oración se realiza mediante la lectura creyente, eclesial y ordenada de un pasaje bíblico, a través de un itinerario espiritual que comprende 4 momentos. En el folleto nos presentan 4 momentos, ¿sí? Algunas personas que han profundizado en estos temas dicen que son 5, otros dicen que son 6, pero vamos a quedarnos nosotros con estos 4, ¿vale? Vamos a quedarnos con estos 4. El primero de ellos es el que se llama lectio, es decir, lectura. No se asusten por los nombres. Lectio, lectura. ¿Listos? Meditatio, meditación. Oratio, oración. Y contemplatio, contemplación. Algunos le agregan un quinto que se llama actio, es decir, acción. Pero ahí están en el folletico, ustedes los pueden ver. La Lectio Divina no es algo reciente, no es tan nuevo. A veces nosotros pensamos y decimos, ay, van a hacer una Lectio Divina este sábado a las 6 de la noche en el templo. Eso suena como novedoso, pero no es tan nuevo, mis queridos hermanos. Desde el siglo III, un padre de la Iglesia, un gran padre de la Iglesia, Orígenes de Alejandría, no tenía el nombre de Lectio Divina, pero ya tenía esta práctica, ¿sí? Es solamente hasta el siglo XII cuando los monjes ya le ponen el nombre de Lectio Divina y empiezan a separar paso por paso. Es decir,
La primera parte que es la lectio, la segunda la meditatio, la tercera que es la oratio y finalmente la contemplatio. ¿Listos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Ese es el origen. Ese es el origen. Es muy sencillo. Vamos entonces, ahora sí, a pasar a esta parte donde vamos a descubrir cada uno de los momentos de la lectio divina. Lo ven ustedes en la mitad del folleto. El primero de ellos es la lectio, es decir, la lectura. La lectura. Previamente usted ya ha seleccionado el texto. ¿Sí? Previamente usted ya ha seleccionado el texto. Usted dice, oiga, yo quiero hacer una lectio divina hoy con el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos. Usted ya ha seleccionado el texto. ¿Sí? Entonces el primer paso es la lectura. ¿Cuál es la finalidad de este primer paso? Que el orante se apropie del pasaje bíblico. Apropiarse no significa memorizárselo, no significa eso. ¿Sí? Apropiarse es conocerlo, es descubrirlo, es masticarlo. A nosotros nos pasa con frecuencia y tenemos esa tentación de que ya damos por hecho muchos pasajes. Entonces alguien abre el Evangelio, Lucas 15, el hijo pródigo. No, cierre que yo ya me lo sé. Ese es un error que a veces nosotros cometemos. Este método de oración nos exige la Sagrada Escritura abierta y leerla. Yo ya sé que el hijo menor se va a ir de la casa y va a sufrir. No importa, léalo. ¿Ok? Apropiarse del pasaje bíblico. Por eso no es necesario leerlo una sola vez. Es necesario, por el contrario, volver varias veces sobre el texto. Por eso ya miraremos que en una de las recomendaciones para usted hacer un ejercicio de lectio divina es que usted disponga de un buen espacio de tiempo. ¿Sí? Que usted disponga de un buen espacio de tiempo, porque ese texto usted lo va a leer varias veces. Y se va a ir deteniendo en pequeños detalles. En la parte de abajo del folleto se nos proponen unas preguntas. Que con una sola leída queda faltando. ¿Sí? ¿Qué dice el texto? En este primer paso de la lectio divina que se llama la lectura, básicamente esta es la pregunta que dirige este momento. ¿Qué dice el texto? Usted en este momento no va a hacer ningún tipo de oración con el texto. Es decir, si usted está leyendo el texto de la multiplicación de los panes, usted en este paso no va a decir nada como, por ejemplo, Señor, ayúdame a ser una persona generosa. No corresponde a este momento de la lectio. ¿Queda claro? No corresponde a este momento de la lectio. Por eso es un método, porque tiene unos pasos que se deben respetar. Para poder sacar los frutos que este método nos da. ¿Vale? Comienza con la realización de una lectura pausada y repetida del texto a orar. Leer es sinónimo de escucha, por eso es necesario hacerlo con cuidado, atención y respeto, evitando una lectura rápida, superficial y mecánica. Digamos que eso ya algunas personas que saben de estas cosas dicen que cuando usted hace una lectio divina personal, o sea, usted allá solito, se recomienda que usted lea el texto en voz alta, así usted esté solito en su cuarto. ¿Sí? Algunos lo recomiendan, otros dicen no, es mejor de manera silenciosa, pero bueno, cada uno a medida de que se va adentrando en este método va descubriendo cuáles son sus ventajas, qué cosas le favorecen y qué cosas le perjudican, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí abajo una serie de preguntas sobre este primer paso. ¿Qué dice el texto? ¿Qué personajes aparecen? ¿Qué acciones realizan? ¿Qué transformaciones ocurren en sus vidas? ¿Qué lugares se mencionan? ¿Cuáles son las palabras más importantes dentro del texto? ¿Sí? Entonces, que el Señor terminó de bajar de la barca, pasaba por el mar de Galilea y terminó de bajarse de la barca. Entonces usted ya sabe cuál es el escenario, cuál es el contexto en el que se desarrolla ese texto del Evangelio que usted está meditando. ¿Ok?
Segundo momento, meditatio. Meditatio, la meditación. La meditación es una operación reflexiva de la mente que investiga, ayudada con la razón, el conocimiento de la verdad oculta. Puede sonar un poco complicado, pero tranquilos, ya lo vamos a mirar. Después de haber realizado una lectura detenida del texto bíblico, intentamos ahora encontrar su sentido para la vida. Su sentido para la vida. Aquí vamos a empezar a descubrir que Dios empieza a hablar. Que Dios empieza a hablar. Por eso las disposiciones previas son importantes. Por eso las disposiciones previas son fundamentales. ¿Sí? Porque Dios va a empezar a hablar. Entonces, en esta parte de la meditación, usted ya se ha apropiado del texto, ya lo conoce, ¿sí? Ya usted dice, este texto se puede dividir en 2, 3 párrafos. Este tiene tal idea, este tiene tal otra, este tiene tal otra. Y ya viene este segundo paso, que es la meditación. Y fíjense ustedes las preguntas. ¿Qué es lo que el Señor quiso enseñar a los oyentes de su tiempo? Entonces, usted puede decir en ese momento, este texto bíblico, el Señor lo que quiere enseñar es el perdón, la misericordia, a poner la otra mejilla, a perdonar al que nos ofende. Nos enseña en a orar. La intención de es que aprendamos lo que es la caridad. En nos demuestra un atributo clave del Padre, la misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué me dice Dios a través de este texto? Esta pregunta es clave para este segundo paso de la lección divina. ¿Qué me dice Dios hoy, a través de este tiempo, a través de este texto? Usted, allá en su corazón, hoy usted está padeciendo una enfermedad, hoy usted está alegre, hoy usted está contento, hoy le fue bien en el trabajo y lee este texto. Después de hacer ese examen de lectura y ahora de meditación, usted se pregunta, ¿qué me quiere decir Dios por este texto? ¿Ok? ¿A qué me invita? ¿En qué me interpela? ¿Qué cambios de comportamientos me sugiere? Por ejemplo, un ejercicio muy interesante en este paso de la lección divina es señalar cuál es la frase que más te llamó la atención. ¿Cuál es la frase que más te llamó la atención de ese texto? Entonces tú, como ustedes, vamos ahorita a hacer la práctica y tienen ustedes una hoja con un evangelio, lo vamos a hacer. Usted saca un esfero y dice, esta es la que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque me interpela, porque en este momento estoy pasando por un momento difícil y el Señor me dice que me ama, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo ven? Ese es entonces el segundo momento. Tercer momento, oratio, oración. Después de haber escuchado y meditado la palabra de Dios, tratamos de responderle a Él mediante una oración. La oración es un diálogo, es un encuentro entre dos. No es una comunicación unidireccional, todo lo contrario. En el paso anterior habíamos dicho de qué me dice Dios. ¿Qué me dice Dios a través de este texto? Y en esta parte es mi respuesta. Es mi respuesta que se hace a modo de oración. Si usted es una persona que tiene habilidades como por ejemplo de poesía, en esta parte le van a salir cosas muy lindas. Si no, también, no se preocupe. ¿Listos? Tercera parte, oratio. Después de haber escuchado y meditado la palabra de Dios, tratamos de responderle a Él mediante una oración. Esta puede ser una oración de alabanza, de acción de gracias, petición de perdón o intercesión, según el Espíritu nos suscite. Por eso aquí todos, este no es un ejercicio donde todos vamos a sacar las mismas conclusiones. No es así. Porque todos tenemos una historia distinta. Porque todos tenemos una historia con Dios distinta. Porque todos nos relacionamos con Él de una manera distinta. ¿Sí? Y esto no se trata de un examen de, bueno, muestre a ver usted cuántas hojas en la parte de oratio escribió. No, no se trata de eso. No se trata de eso. ¿Ok?
Hablamos con Dios como un amigo habla con su amigo. Hablamos con Dios como un amigo habla con su amigo. Aquí podemos tener algunas dificultades. Aquí podemos tener algunas dificultades porque a veces corremos el riesgo de que nuestra oración se convierta en un monólogo, ¿sí? Entonces yo llego y empiezo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, te pido perdón por esto, por esto, por esto. Y bueno, te doy gracias por esto, por esto. O sea, repetimos siempre lo mismo, ¿sí? A veces corremos ese riesgo, Por eso en este paso de la lección divina se hace énfasis en eso. Hablamos con Dios como de un amigo a otro, de un amigo a otro. Y en la medida de que usted va profundizando en este ejercicio, en la medida en que usted empieza a hacerlo, Dios quiera todos los días, en primer lugar, la relación con Él va mejorando. Su oído, en términos de Santa Teresa, empieza a escuchar. Usted se empieza a adaptar a la voz de Dios. Usted la empieza a asimilar más rápido. Pero esto lleva un esfuerzo, ¿sí? Lleva un esfuerzo. Ok. Hablamos con Dios como un amigo habla con otro amigo, con total confianza, y le expresamos nuestros sentimientos más profundos. Y aquí pues la pregunta que lleva la parada en este paso es: ¿qué me hace decirle a Dios lo meditado? Entonces, si en el paso anterior, en la meditatio, el Señor me decía, hay que ser generosos, pues usted en esta parte de la oración, Señor, concédeme ese don, concédeme la gracia de ser generosos, concédeme la gracia de ver el dolor en mi hermano. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda? Vamos bien, ¿cierto? Ok. Cuarto momento, contemplatio, es decir, contemplación. Finalizada la oración, aquí hay que tener en cuenta algo. Aquí es importante algo, y perdón, no lo había dicho antes, pero lo rescato ahorita. Y es que este proceso no es para saltar de un paso al otro, ¿sí? O sea, es un proceso secuencial. Si usted ya va en la oratio, no se devuelva a la lectio, porque usted ya le ha destinado un buen tiempo a eso. ¿Sí? ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Ok. Contemplatio. Finalizada la oración, llega el tiempo de callar y de dejarnos mirar por Dios que nos ama. No hay preguntas, solo permanecemos en calma ante Él, en actitud de adoración y recogimiento. Fíjense ustedes cuánto nos hace falta crecer en eso. ¿Sí? Fíjense ustedes cuánto nos hace falta crecer en eso. A veces nosotros, no lo tomen como una crítica, ni más faltaba, pero a veces nosotros llegamos, por ejemplo, con una novena, ¿cierto? Y hacemos toda la novena, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, amén. Terminé el amén, me levanté y me fui. Ya terminé. Ya hice lo que la novena me propone. Pues este cuarto paso es el de contemplación, es decir, usted esté ahí en silencio, ¿Se comprende? Por eso dice ahí en esa parte, ya no hay preguntas, solo permanecemos en calma ante Él, en actitud de adoración y recogimiento. Aceptamos que el Señor nos entregue nuevos ojos para mirar el ser humano al mundo y para verle a Él y conocer su voluntad. En esta parte de la contemplación hace bien, sobre todo, imaginarse a Cristo transformando nuestra vida. Cristo que transforma nuestra vida, y que esto es fruto de este encuentro que ya hemos tenido con Él en estos 4 pasos. Él transforma esa vida, Él transforma tu vida. Si en la meditación hablábamos de la generosidad, en la oración yo le pido al Señor ese don, en la contemplación yo en silencio lo acepto, porque el Señor concede esos dones. Pedid y se os dará. ¿Ok?
El quinto y último paso de la Lectio Divina es el que se conoce como el actio, es decir, acción. ¿Sí? Este paso, digamos que no está en el método tradicional, pero pues con mucha frecuencia se utiliza ahora, y este ya es como el ¿qué compromiso, qué acciones concretas me llevan a mí a realizar después de este momento de oración? ¿Sí? ¿Qué acciones concretas? Estaba hablando de la generosidad. ¿Qué acción concreta? Voy a donar un mercado a una familia que lo necesite. Envidias, odios, ¿qué acciones concretas? Pedir perdón, perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro? ¿Quedaron claros estos 5 pasos? ¿Sí? Lectio, meditatio, oratio, contemplatio y actio. Ok. En la parte final del folletico van a ver ustedes algunos pasos a seguir y algunas recomendaciones. Primera de ellas, ya la había mencionado, aparta un tiempo propicio en el que no exista ningún tipo de interrupciones. Punto seguido, y esta parte la debimos haber colocado en mayúscula, desconecta el móvil. ¿Sí? 0 interrupciones, ninguna. Ni el televisor, ni el equipo de sonido. Ese día se le dice a la vecina que llegue tarde si va a pasar a saludar. Es usted con la Sagrada Escritura y con el Señor, nadie más. Eso es difícil hoy, ¿cierto? Eso es difícil hoy, pero hay que hacerlo, ¿ok? Segundo, busca un espacio adecuado donde puedas mantener el silencio y la concentración. En lo posible, ambiéntalo con una vela blanca, y si deseas, con música suave e instrumental. Esto es subjetivo. Es decir, algunos pueden tener una ventaja y unos dicen, oiga, yo en realidad tengo una disposición interior especial cuando estoy frente al sagrario. Otro dice, no, a mí me va mejor cuando estoy en mi casa solo. Otro dice, no, a mí me va mejor cuando estoy en el bosque, debajo de un árbol. Todos vamos descubriendo de qué manera logramos entrar en comunión con el Señor más fácilmente. Todos lo vamos descubriendo en la medida de que hagamos estos ejercicios. ¿Sí? Si usted un día lo intentó hacer en su casa y no pudo porque timbraron, porque sonó el celular, porque llegó el marido, porque llegó el hijo, porque llegó la esposa, ese no es el lugar tal vez. ¿Sí? Si usted viene al templo 30 minutos antes, que ya está abierto, usted dice, oiga, yo en este momento de 30 minutos me sirve, entro en comunión con el Señor. ¿Ok? Muy bien. Ten a la mano las Sagradas Escrituras y una libreta de apuntes. Sagrada Escritura, ojalá personal. ¿Sí? Ojalá personal. Es que esta la tengo y la comparto con mi hijo y con mi hija. Regálele una Biblia al hijo y regálele una Biblia a la hija, ¿sí? Vaya a una librería católica, eso sí, compre una Sagrada Escritura, asesórese con el vendedor y regálesela. Pero usted tenga la suya, no la comparta, es suya para usted. Y usted la va a utilizar para hacer estos ejercicios, ¿ok? Tenga entonces la suya y una libreta de apuntes, porque normalmente en la parte de la meditatio o de la oratio, unas personas les gusta escribir, ¿sí? Algunos tienen esa facilidad y empiezan a escribir y escriben sus oraciones. Fíjense, por ejemplo, eso. ¿Usted alguna vez en su vida ha redactado una oración? ¿Usted la ha escrito? Padre, que a mí me gusta Santa Teresa, entonces nada te turbe, nada te espante. No, Padre, a mí me gusta San Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz. Está bien, son muy lindas, son válidas, pero usted haga la suya. Escríbala. Escoge un pasaje de la Biblia con el cual quieras orar que no sea tan extenso. Ok. Dispón tu corazón a la escucha. Baja el tono de tantas voces que nos invaden. Invoca al Espíritu Santo. Esta debió haber quedado al comienzo. Invoca al Espíritu Santo. Sin la asistencia del Espíritu Santo estamos graves. Por eso hay que pedirla con insistencia. Pídele que te acompañe y guíe para captar la voz de Dios que habla a través de las Escrituras.
realiza los 4 momentos de la lección divina. No me quiero saltar la lección y quiero pasar a la oración. No, hágalo paso a paso, ¿ok? Termina el encuentro con una oración de acción de gracias por el momento vivido y haz un compromiso práctico, esa es la acción, para tu vida a partir de lo suscitado durante la oración. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? ¿Quedó claro? Entonces ustedes ahora van a dejar el folletico al lado de la silla, no van a tener nada en sus manos, por favor, nada en sus manos. ¿Todos tienen esfero? ¿Alguien no tiene esfero? 1, 2, 3, 4. Soraquito, pues 4 esferos. Vamos a necesitar los esferos porque yo quiero que ustedes esa hoja que recibieron con el Evangelio rayen, subrayen, háganle un círculo, pónganle una estrellita, pónganle una cruz. Esa hojita la vamos a rayar, ¿vale? La vamos a marcar con todas nuestras cosas. A partir de este momento, yo les sugiero, les pido el favor de que o pongan sus celulares en modo avión o los apaguen. No los pongan en modo vibrador porque se va a distraer usted y de pronto puede distraer a una persona que está orando juiciosa, ¿vale? Eso. Listos, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Dudas? ¿Todo bien? Listos. Bueno. Muy bien. Vamos a empezar con la invocación al Espíritu Santo, ¿sí? Pero antes de hacerla, una recomendación y es la postura, ¿vale? Vamos a sentarnos bien, vamos a sentarnos derechos. Yo sé que hasta ahora ya estamos cansados, el trabajo, el frío, ese olor a aromática, yo lo sé, pero vamos a tratar de mantener una buena postura, ¿vale? Una buena postura. Vamos a iniciar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédense todos ahí sentaditos, por favor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios.
unción, lléname con tu poder, lléname con tu amor, Espíritu de El texto que vamos a meditar, que vamos a reflexionar, es el que está en la hoja que les pasamos. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34, que es el evangelio que escucharemos en la Eucaristía de este domingo. Este es el evangelio de la misa del domingo. Del evangelio según San Marcos. Acercándose uno de los escribas que le había oído, y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo les propongo para esta segunda parte, para esta primera parte, vamos a volver sobre el texto. Cuantas veces sea necesario, cuantas veces sea necesario. Yo les voy a colocar un poco de música instrumental para que ustedes vuelvan sobre el texto. Si encuentran alguna frase que les guste o alguna línea que les llame la atención, resáltenla. Nada más.
Acercándose uno de los escribas que le había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Vamos a pasar a este segundo momento. Vamos a escuchar resonar en nuestro corazón la voz de Dios. ¿Qué me dice Dios a través de este texto? ¿Qué me dice Dios a través de este texto? Cada quien es libre de hacerlo de la manera que crea conveniente, pero si me aceptan una sugerencia, traten de mirar cada uno de sus párrafos. El texto tiene 4 párrafos. Miren en la primera, ¿qué me dice Dios hoy a través de este texto? En este párrafo, resáltelo. Segunda párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo. Y seleccione una frase de este texto que sea la que más le haya llamado la atención y pregúntese, ¿por qué? ¿Por qué esta frase me llama la atención?
¿Qué te dice Dios a través de este texto? ¿A qué te invita? ¿En qué te interpela? ¿Qué cambio de comportamiento te sugiere? La oración es un encuentro entre dos. Es un proceso de escucha y de respuesta. Ya escuchamos la voz del Señor. Ahora preguntémonos qué nos suscita decirle. ¿Qué me hace decirle a Dios lo meditado? Entramos en la tercera parte, la oratio. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué quieres tú ahora decirle a Él? Él ya te habló en esta segunda parte. Ahora, ¿qué quieres tú decirle? Si lo quieres escribir, puedes hacerlo al respaldo de la hoja del Evangelio. ¿Qué me hace decirle a Dios lo meditado? Hablamos con Dios como un amigo habla con su amigo, con total confianza, y le expresamos nuestros sentimientos más profundos.
invitarlos para que en este cuarto momento dejemos ya todo lo que tenemos, lo pongamos al lado de la silla, las hojas, los esferos, todo lo que estábamos usando, y vamos a dejar este espacio de la contemplación para callar. Vamos a hacer un silencio espiritual, un silencio interior, para dejarnos mirar por Dios que nos ama. Ya no hay preguntas, ya no hay respuestas, solamente permanecemos en calma ante Él, en actitud de adoración y recogimiento. Si usted lo quiere hacer con los ojos cerrados, lo puede hacer. Si lo quiere hacer mirando la imagen que tenemos atrás del presbiterio, también lo puede hacer, de la manera que usted se sienta más cómodo. Pero es un momento de silencio para callar y dejarnos mirar por Dios que nos ama.
Les he puesto en la banca de adelante una oración. Vamos a hacerla al unísono, es decir, todos a una sola voz. Oración a la luz de tu figura. Señor Jesucristo, que tu presencia inunde por completo mi ser y tu imagen se marque a fuego en mis entrañas, para que pueda yo caminar a la luz de tu figura y pensar como tú pensabas, sentir como tú sentías, actuar como tú actuabas, hablar como tú hablabas, soñar como tú soñabas y amar como tú me amas. Pueda yo, como tú, despreocuparme de mí mismo para preocuparme de los demás, ser insensible para mí y sensible para los demás, sacrificarme a mí mismo y ser al mismo tiempo aliento y esperanza para los demás. Pueda yo ser como tú, sensible y misericordioso, paciente, manso y humilde, sincero y veraz. Tus predilectos, los pobres, sean mis predilectos, tus objetivos, mis objetivos. Los que me vean, te vean, y llegue yo a ser una transparencia de tu ser y tu amor, así sea. Vamos a terminar dándole gracias al Señor por este encuentro que nos permitió tener en torno a su palabra, por este momento de oración. Digamos juntos la oración a María Santísima para que ella nos conduzca de su mano a la presencia de su Hijo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Demos gracias a Dios. Démosle gracias a Dios y a su palabra. Démosle gracias también por todos los que han dirigido estas reflexiones, el Padre Gerson, el Padre Andrés, Monseñor Giovanni, el Padre Pedro, el diácono Juan Felipe. Y démosle gracias a Dios, le doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que han participado en esta semana bíblica. Muchas gracias a Moisés en la parte técnica de la transmisión. Muchas gracias a las hermanas por su compañía y muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Le pedimos al Señor que la semilla de su palabra nazca en cada uno de nosotros, crezca y dé buenos y abundantes frutos. Los que deseen continuar reuniéndonos los martes a las 6:40, los esperamos. Me dejan la hojita amarilla que les entregué con su nombre, su número de celular o su correo electrónico. El encuentro con la palabra los martes por el momento es virtual. Los invitamos. Y por favor los invitamos también ahorita a pasar en orden, guardando los protocolos y los de salud y el distanciamiento, pasar un momentico a la cabaña que nos tienen preparada una agüita aromática de frutas para el frío que hoy nos acompaña. ¿Algo más, diácono? Entonces pueden pasar ahí por la puerta lateral y muchísimas gracias, muy amable diácono, muchas gracias.